Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Estamos por después de Anita y Agenda Nacional. Se complace en tener otra vez de nuestra invitada, aunque no es invitada, ella es partícipe de este programa. Muchas gracias. La doctora Gladys Félix, que nos viene a dar una mala noticia. Sí. Con relación a la instancia que ellos, ella y otro abogado, el doctor Casado, presentaron con relación a la única defensa que tiene este país en el plano internacional, que son los acuerdos que se firmaron, uno en Washington en el 38 y otro en Puerto Príncipe en el 39, que son los acuerdos dominico-haitianos, que son la verdadera defensa de la soberanía de los dos países, De manera que le doy la palabra para que ella nos diga qué ha pasado. En el programa anterior les comunicamos a ustedes que habíamos iniciado el proceso de amparo para que se cumpla con el Acuerdo Binacional de 1938, que fue refrendado con una ley en el Congreso. Estábamos ayer en el Tribunal Administrativo en la lectura de la sentencia y el juez simplemente la desestimó, no la aceptó, inadmisible, la declaró en virtud del artículo 70, párrafo 3. Fíjense, se lo voy a leer para que ustedes vean cómo juegan con el país, cómo tienen la justicia en sus manos, para no darle curso a ningún reclamo de ningún ciudadano ni de ninguna institución, porque incluso esa demanda la hice a nombre de una institución con todas las de la ley, para que no le buscaran ningún periquito. El artículo 70 dice que las causas de inadmisibilidad, el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción sin pronunciarse sobre el fondo. En los siguientes casos, que es el que él hace alusión en su sentencia, el 3, cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. Pero ustedes vieron cuando el arquitecto Espaillán Anita en el programa anterior en que yo estuve le explicaba en base a qué y qué ley, qué artículo nosotros estábamos haciendo esa demanda con todas las de la ley. Si ustedes leyeran, ¿quieres repetir qué es el artículo en que se basaron ellos para? En el artículo 70 de la ley del Tribunal Constitucional. Creo que no, del Tribunal Constitucional. Ajá. Nosotros estamos iniciando un proceso de revisión. Perdón, el Tribunal que ustedes recurrieron, que no. En el Tribunal Superior Administrativo, sí, nosotros ejecutamos la acción de amparo. Pero ellos, para rechazarla, se basaron en un artículo de la ley del Tribunal Constitucional. Nosotros, que es donde se establece todo lo concerniente a los procesos y a las acciones de amparo. Cuando usted lee el dispositivo, porque la sentencia estará lista en 2 semanas, según ellos, según la secretaria, no alegan nada, simplemente no argumentan nada, solamente el artículo 70, párrafo 3, y ya yo se lo leí lo que dice. Es decir, que a ellos no les interesó que un asunto tan importante. ¿Usted quiere repetir otra vez esa? El artículo 70 establece que las causas de inadmisibilidad en la que se puede instruir por sentencia un proceso de amparo, en su párrafo 3 dice, cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. Más nada alega en su ley. Vamos a analizarle eso a los amables televidentes. Exacto. Vamos a interpretarle ese lenguaje jurídico donde se esconde
la irresponsabilidad. La irresponsabilidad. Mire, en primer lugar, le quiero volver a leer lo que se firmó en Washington. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque de la lectura de ese acuerdo se evidencia que no tiene ningún fundamento lo que ellos acaban de decir. Sí, que usted se lo leyó. Sí, pero bueno, pero vamos a leer el artículo 10. Ese artículo 10 es muy claro. Dice: para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades. Fíjense con qué visión de futuro. Esto se firmó en el 38. En el 38. Y lo redactaron bajo la tutela de 3 presidentes. El presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, Laredo Brooks de Cuba y Lázaro Cárdenas de México, el que nacionalizó el petróleo mexicano. Exacto. Entonces, ellos estaban pendientes de la redacción de este acuerdo. Y se redactó entonces en esos términos, para impedir, para impedir lo que había pasado en el 37, Perfecto. Que Trujillo tuvo que sacar del territorio dominicano a los haitianos que no se querían ir. Ahora él dice aquí, para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes, es decir, los 2 estados, acuerdan, primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas que sean necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. Observen que no le dice a cada estado: defiendan su frontera y no dejen pasar a los nacionales del otro estado. Exacto. En su estado, porque lo dan por definición de que ese es el derecho que cada estado tiene, sino que le impone a cada estado impedir que los suyos se pasen del otro lado en condición de ilegalidad. Entonces es a eso que nosotros hemos recurrido como la obligación al Estado haitiano de impedir todo lo que nosotros tenemos aquí. Cada haitiano que está aquí es una violación a ese acuerdo, por parte del Estado haitiano. Y por parte incluso del gobierno y del Estado dominicano, que lo permite también. Ese artículo en el que el juez se basó es de la ley 137-2011, que crea el Tribunal Constitucional, y habla sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de amparo. Pero veamos cómo se redactó esto, Primero le dice a cada estado: usted no puede violarle su soberanía al otro estado. Si usted permite que sus nacionales crucen del otro lado, usted se hace pasible de una sentencia internacional, ¿verdad? Dice: segundo, que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional, es decir, respetando los derechos humanos, etcétera, se procederá a la repatriación de los nacionales de cada estado que se encuentren en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este. Eso es lo que está violando el gobierno dominicano. Exactamente. Porque eso es lo que el decreto ese que hizo Danilo Medina, prohibiéndose la deportación. Y que esa crónica que sacó el Nacional, periódico al cual hay que agradecerle cómo ha estado pendiente de la frontera y de todo lo que ha acontecido en la frontera, decía, sin identificarse, un militar que, además de decir que estaban pasando los ilegales haitianos por la frontera sin problema, entonces estaba también señalando que no se estaba cumpliendo el acuerdo, porque se le había prohibido ponerle la mano a los haitianos. O sea, tenían órdenes de este gobierno de no sacarlo. Fíjese, nosotros tenemos ahora mismo otro informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y si ese juez vago, porque es un vago, del Tribunal Superior Administrativo hubiera dado una sentencia responsable, quizás hoy tuviéramos un gran instrumento
para enfrentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no hay interés. El gobierno no tiene interés, y como la justicia es un traje a la medida de ellos hacen, los jueces hacen lo que ellos le mandan, no les importa que estemos invadidos, que nos estén acabando, incluso gente que no tienen la capacidad legal. Porque si nosotros nos llevamos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ellos serían quienes nos confeccionaran la Constitución, las leyes. Porque el asunto es resolver el problema haitiano en República Dominicana. Eso es lo que buscan. Los seres en el mundo que más derechos humanos tienen son los haitianos. Ahora, ¿y los derechos humanos y los derechos de los dominicanos dónde están? Se supone que nosotros tenemos derechos y este es uno de ellos. Ustedes ven esa instancia que se elevó para ese recurso. Esa instancia tiene unas 25 páginas, donde a esos jueces, a ese juez, se le explicaba con leyes, no en el aire, con leyes, ampliamente, dónde estaban las violaciones y cómo se corregían, y para eso fue creada esa ley, que dicho sea de paso no está derogada, está vigente. Si el gobierno de Danilo Medina hubiera cogido ese acuerdo binacional de 1938 y esa ley 1467 que dio origen a ese acuerdo, no hubiéramos evitado el mal rato que tenemos con la ley 169-2014, que de hecho votamos más de 2.000 millones de pesos en un plan. Y todavía seguimos con todos los haitianos sin documentos e ilegales y entrando más. Es decir, cogen de nuestros impuestos, avasallan un sistema legalmente ya constituido como cualquier nación libre y soberano, cuando tenemos aquí un acuerdo binacional que resuelve la situación de la frontera y del tema haitiano, pero aparentemente eso no le importa ni al juez que dio la sentencia. Pero vamos a salir un poco del contexto jurídico para decir que ha habido una gran conjura, sí, que es realmente la expresión de una situación lamentable de ambos lados. O sea, ni los haitianos han tenido un gobierno que gobierne para los haitianos. No lo tienen ahora mismo. Ni nosotros hemos tenido un gobierno que gobierne para los dominicanos. Si no, no se estaría dando esta situación. De modo que, dicho eso, oiga bien lo que dice el modus operandi que se firmó en Puerto Príncipe al año siguiente para completar el expediente. Exacto. Este es el modus operandi del acuerdo que se firmó en Washington. Y dice en el punto primero: las altas partes han convenido lo siguiente. Artículo primero: desde la firma del presente instrumento, la frontera dominico-haitiana será cerrada a todo individuo perteneciente a uno u otro país que no se encuentre provisto de una carta de identificación regularmente pedida por las autoridades competentes de su país, la cual además de las fotografías del individuo deberá contener las indicaciones siguientes: un número de orden, el nombre y el apellido completo, la edad, etc. Estos infelices que están aquí, que han salido huyendo de la desgracia de su país, pero los han empujado también para acá, porque esa es la otra conjura, el apoderamiento de las riquezas para robarle a los haitianos su riqueza minera de oro y plata. Tienen que sacar a esos haitianos de su país para que no protesten. Y eso es obra de la ONU, la gente que ha manejado la ONU desde el 1949. En el reporte que se llama Misión en Haití está la recomendación de sacar de la sobrepoblación de la zona rural de Haití, familias completas sin retorno. Sin retorno. Entonces, óigame, si una familia que usted la saca de su país, que no tiene documentos, sí, porque no hay un registro civil que le haya dado acta de nacimiento a nadie. Esos son los que dicen que son dominicanos cuando llegan aquí. Entonces, ¿cómo puede usted, imagínese usted, este individuo sale y tiene que viajar por otros países sin documentos? Sin nada. Así entran acá. Bueno, en el 49 no podían apuntar para acá porque ya tenían en la frontera a la Guardia de Trujillo. Exacto. Que ya los había sacado en el 37. En la forma que lo sacara.
Y en el 61 en adelante, hasta la fecha de hoy, esa frontera ha estado desguarnecida. Entonces, abierta. Claro, los demás, los que en aquella época decían que podían admitir la migración haitiana a las islas que rodean a la isla de Santo Domingo, y además la Guyana, etcétera. Ahora, en esta época, están cerrados en banda, como dice el pueblo, y no admiten ningún migrante haitiano. Es más, lo persiguen. Parte. Y yo recuerdo las expresiones del ministro de Migración de las Bahamas: los buscaremos hasta debajo de las camas, decía. Sí. Y cuando los conseguían, entonces los metían en unas jaulas. Entonces sí, nos venían a acusar a nosotros de estar atropellando sus derechos humanos, sí, y de crear patria. Porque los haitianos nada más tienen derechos humanos en República Dominicana, en más ningún otro país tienen. Fíjate, en esta semana, señores, el gobierno no se está dando cuenta el tremendo problema que le está ocasionando a la República Dominicana con esta inmigración. En Bávaro, en esta semana, ayer, antier, 2 haitianos agarraron una turista italiana y la golpearon tanto que ahí están las fotos en las redes sociales. Pero eso no es un caso aislado. En Bávaro eso es pero muy común. Cómo los haitianos golpean a los turistas, los matan, porque ahí ya tenemos la experiencia. ¿Cuándo el gobierno va a detener eso? ¿Va a esperar que el turismo sucumba? Hicieron una paralización que no dejaban salir a ningún turista de los hoteles. Muchos turistas perdieron sus vuelos porque los haitianos se amotinaron y no dejaban salir a nadie. ¿Hasta dónde Danilo Medina va a permitir que su gobierno siga con esa frontera abierta y aceptando? En cualquier país del mundo esos haitianos hubieran sido recogidos todos y deportados a su país. Incluso tenemos una situación mucho más peligrosa y más complicada. Los haitianos aquí salen de la cárcel porque cumplieron o consiguieron fianza o de algún modo y se quedan aquí. Fíjense que en ningún país del mundo una persona que haya cometido una violación a la ley y sale de la cárcel es deportada inmediatamente hacia su país. Los haitianos se siguen quedando aquí. Esa es la política migratoria y exterior que tiene Danilo Medina con relación al tema haitiano. Perdón, hay que decir que esa es política que dejó Leonel Fernández aquí. También. Que es el responsable de todo esto. Los dos. Porque el PLD es el responsable de esta situación. Los dos. Y Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces en este país para hacerle este daño que tiene la nación ahora mismo en materia internacional. El que priva en conocer de todo en materia internacional. Y que finalmente, después de habernos creado el problema, se convirtió en defensor y fue a la OEA a echar un discurso demostrando que él sí sabía lo que estaba haciendo, cuando le dio el reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de jurisdicción sobre la República, sin mandarla al Congreso, violando la Constitución de la República. Eso hizo Leonel Fernández, para que estemos claros. Así es. Entonces, Danilo Medina es responsable de haber empeorado la situación, porque tiene en su entorno, que lo maneja y lo lleva y lo trae, a un equipo de la USAID, es decir, un gobierno extranjero de los Estados Unidos de América. Agentes extranjeros son. Sí, claro. Que hay una ley que prohíbe y mantiene a raya a los agentes extranjeros aquí. Y esos son los que nos gobiernan, gente que nosotros no le dimos voto, ni los elegimos. Bueno, pero el problema de nosotros... Porque a Gustavo Montalvo, yo no voté por Gustavo Montalvo. Bueno, pero el problema de nosotros es Danilo Medina. Porque Danilo Medina él es que le ha dado el poder. Que se ha prestado a darle toda la jurisdicción de poder que ellos tienen ahí en el Palacio Nacional. Así es. Ellos lo llevan y lo traen, bueno, porque él lo asiente, porque él lo consiente. Es decir, él no se merece la investidura y la responsabilidad que tiene, porque no está cumpliendo con el cometido que le pone a la Constitución, le impone la Constitución al presidente de la República. Bueno, entonces... En mayo los ciudadanos tienen que dar un voto de conciencia. Este es un voto que no, diferente a todas las elecciones que hemos tenido, donde nos le estamos jugando la faja por la nación. En mayo los dominicanos tienen que votar no por un partido ni un candidato, hay que dar un voto por la nación. Además, este es un gobierno que no se merece la confianza de nadie, porque es capaz de estar actuando a espaldas de la nación
es capaz de haber firmado un acuerdo con Estados Unidos para permitir la entrada de las tropas de Estados Unidos en este país, y eso era un documento secreto que se supo porque tenía que mandarlo previamente al envío del Congreso al Tribunal Constitucional, y ahí el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Pero así mismo hizo con el asunto de la crisis eléctrica. Además del lío que ha armado con las plantas de Punta Catalina, porque le otorgó el contrato a la Odebrecht, esa empresa que está siendo cuestionada en Brasil, hasta el punto que el presidente de la empresa está preso en Brasil, y no aportó la financiación que se había comprometido para que se le otorgara el contrato, que se le otorgó por tráfico de influencia. Y en definitiva, el Estado se ha echado encima buscar la financiación en un terreno ajeno que es de los Vicini. Exacto. Y entonces, además de eso, en el mismo terreno se estaba autorizando con un contrato clandestino que decía en una cláusula de confidencialidad: este contrato no se puede dar a conocer a nadie. ¿Y cómo no se le va a conocer al país? ¿Y qué clase de gobierno que hemos tenido? Entonces, es un gobierno que es capaz de estar haciendo toda clase de transacciones secretas a espaldas de la nación. Y en contra de la nación y de su soberanía. Que se tenga las consecuencias, Y eso es porque penado. eso no se conoce. Hay que iniciarles acciones. Yo creo que Danilo Medina debe ser procesado. Ahora, con jueces así, va a ser un poco difícil. Hay que esperar que lo saquemos del poder para procesar. Ahora, yo no sé por qué ustedes recurrieron a ese nivel de la instancia judicial. Debieron ir directamente al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque todas las medidas que ha dictado este gobierno en contra de lo que se había pactado internacionalmente, esto tiene una doble dimensión. Sí, pero ahora son vamos acuerdos, para allá. Perdóname, son acuerdos internacionales, pero además son leyes del Estado. Entonces, este gobierno estaba obligado 2 veces a cumplir con esto. Primero, porque era un acuerdo internacional, y segundo, porque la ley del Estado obliga al presidente de la República y a todas las instancias del gobierno a cumplirlas. Entonces, esa es una situación que yo diría que constituye una violación clara a la Constitución de la República, y por tanto el sitio, a mi juicio, pero ustedes son los abogados, a donde debió ir de una vez este esfuerzo. Lo que pasa es que se estaba llevando también en esa misma acción al presidente, como presidente, ¿verdad? No a título personal, también a las demás instituciones envueltas en este proceso de la deportación y de las leyes de inmigración, y por eso se llevó hasta allá. Ahora tenemos este proceso que viene ahora, que es el de revisar en el Tribunal Constitucional esta sentencia que acaban de dar, y yo sé que ahí sí verdaderamente se va a hacer una sabia administración yo de les justicia. recomendaría que no hicieran eso, porque este expediente estaba incompleto, puesto que no incluía el modus operandi. Yo entiendo que ustedes lo que deben hacer es un expediente que le requiera al Tribunal Constitucional pronunciarse con respecto a todas las disposiciones que se han tomado, incluso las leyes que se supone que estaban pautadas para regularizar el estatus de esa migración y darle entonces una condición de legalidad en el territorio nacional, lo que cumplieran con los requisitos que se pusieron. Pero todo eso tenía que estar regido por las obligaciones que se habían contraído y por las leyes que existían. Entonces, no es posible que se hayan dictado decretos. Y yo quiero decirle una cosa: hubo deliberación, o sea, una acción deliberada del gobierno de ocultamiento. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos pendientes mucho tiempo en la colecturía número 1 de rentas internas a la publicación de las gacetas conteniendo las leyes y los reglamentos. No lo hicieron, no y la cumplieron con eso. retuvieron meses. Y si no se ponía a circular para el conocimiento general de la población, pues esas leyes no tenían efecto. Así es. Lo que pasa es que se está negociando reelección por nación, y parte de la agenda del gobierno es que nosotros asimilemos conjuntamente con la comunidad internacional
el pueblo haitiano, porque la idea es resolver la situación haitiana en República Dominicana. No, resolvérselo al señor Clinton, que se está apoderando de la riqueza de Haití. Ahí ellos son los que tienen que hacerse que cargo. le limpian el terreno. Pero entonces lo limpiarán enviándolo para acá y haciendo los dominicanos para que voten aquí y poner entonces los gobiernos que les dé la gana. Pero recuerden, en mayo tenemos un compromiso como nación. Hay que sacarlos, porque la nación es primero. Bueno, definitivamente, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero seguiremos en este programa pautándole a los dominicanos el conocimiento necesario para la defensa de la nación. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas